Gloria a Dios, aleluya. Al leer ese pasaje de la Escritura que dice, sazonarás con sal tu ofrenda, no harás que falte jamás la sal del pacto en tu ofrenda. Y en toda ofrenda que tú ofrezcas, tienes que añadirle sal. Y al mirar el texto sagrado, así a simple vista, especialmente a nosotros, y digo nosotros porque yo soy de ese pueblo, nosotros los boricuas, los puertorriqueños, pues somos bien jocosos, bromeamos de cualquier cosa. Y tal vez nos puede venir a la mente a nosotros, bueno, cuando la próxima vez que yo vaya a traer los diezmos y los ofrendas, tengo que traerme un pote de sal para echar. Y digo esto porque la primera vez en mi vida que yo leí el asunto de traer las ofrendas y de añadirle a las ofrendas y la viuda que dio su ofrenda, yo estoy pensando dentro del contexto nuestro. Estoy pensando en el contexto nuestro, pero a medida que fui estudiando las Escrituras, noté que las ofrendas no eran simplemente ofrendas monetarias, de dinero, porque no todo el mundo tenía dinero, eran ofrendas también de animales, el que tenía el becerro, el cordero, la paloma, la harina, etcétera, etcétera. Eso eran ofrendas que el Señor. Por eso dice Malaquías que trajeran los diezmos y las ofrendas y haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Estaba hablando de varias cosas. En aquel contexto está hablando de varias cosas. Hoy en día en las ofrendas no se trae, solamente se trae la habilidad financiera, pero en aquel tiempo, hoy no se trae ni harina, ni se trae aceite, ni se trae el cordero, ni se trae el becerro, solamente se trae ofrenda. Pero en aquel contexto se añadían todas esas cosas y lo había establecido Dios, que se hiciera así, que le añadiera sal. Y por supuesto, la sal, comerse un pedazo de carne asada sin sal, alabado sea el Señor Jesucristo. Comerse una harina, una torta, que en aquel tiempo le dicen hojaldres. Nosotros en Puerto Rico, en el área mía de Puerto Rico, le decimos tortas de harina. En otros sitios dicen arepas, eran de harinas. Comerse una arepita de esa, una tortita de esa, una hojarda de esa, sin sal. Dios del cielo. Ese es un aspecto solamente de la sal. De lo que yo quiero hablar en este día no es meramente de ese aspecto del paladar que trae la sal a nuestras mesas y a nuestras vidas, sino de un aspecto aún mayor, más profundo, más consistente, más duradero, de más bendición. Que ese, porque a veces cuando vamos al médico, el médico ve algunas inconsistencias en nuestra salud, a veces nos dice, tienen que cortar la sal, y a veces no nos queda otra alternativa que cortar la sal. Son las comidas, a veces usarlas con sal, o algún sustituto como el limón o otra cosita. Pero cuando estamos hablando de lo que Dios quería decirnos con la sal, o de lo que Dios quiere decirnos con la sal, estamos hablando de algo mayor, de otra dimensión. Sea Cristo alabado para siempre. La Escritura nos dice a nosotros que nosotros estuvimos, en Efesios el apóstol San Pablo dice que nosotros estuvimos
en un tiempo lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Porque éramos gentiles, él está escribiendo a los gentiles porque él es el apóstol que el Señor escogió para que le diera el evangelio a los gentiles. Entonces él les escribe a la iglesia gentil y le dice: ustedes estabais lejos, hay una implicación, estabais, eso implica que ahora no estáis. Estabais lejos de la ciudadanía, ahora no estamos lejos de la ciudadanía. Estábamos ajenos a los pactos, ahora no estamos ajenos a los pactos. Esa es la implicación que dice que nos muestra a nosotros esa palabra. Pero él dice: estabais lejos de la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así vivíamos todos nosotros, los gentiles. Ajenos de las promesas, ajenos de los pactos, sin esperanza, sin Dios. Teníamos tal vez religión, pero no teníamos a Dios. Nosotros venimos de una práctica religiosa, aunque nosotros no practicáramos esa religión, pero fuimos criados en esa religión. Y la religión esa por nosotros no hizo nada por nosotros. Simplemente tratarnos de mantenernos religiosos. Pero la religión no nos lleva a nosotros a Dios. La religión no lleva al ser humano a Dios. Por eso nosotros, aunque éramos religiosos, conocíamos de la religión que veníamos, pensábamos que era la única religión, porque eso nos dijeron a nosotros que era la primera religión y que no había otra religión más que esa. Es una mentira del infierno. Pero eso lo creímos, lo vivíamos, nos sentábamos y no queríamos conocer otra cosa que no fuera ese tipo de religión. Mas sin embargo la Biblia dice, la Biblia que es más grande que esa religión. Ay, santo Dios del cielo. Porque en esa religión, los líderes de esa religión se consideran por encima de la Biblia. Qué mentiroso es el diablo, ¿verdad que sí? Mas sin embargo, Pablo dice que nosotros estábamos ajenos de los pactos, ajenos de la ciudadanía, ajenos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, aleluya, en el verso 13 del capítulo 2 de Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y dice Pablo, ¿cómo hemos sido hechos cercanos? Él dice, por la sangre de Jesucristo. No es la religión. El infierno está lleno de gente religiosa. No es la religión. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y estoy hablando de la sangre de Cristo, de la humanidad de Cristo. Porque la humanidad de Cristo es precisamente la expresión dentro del tiempo y el espacio del Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el cual es Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero al Verbo encarnarse y tomar la naturaleza humana, Él no dejó de ser Dios, porque Dios no puede dejar de ser Dios. Hermanos, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer y no tiene que dejar de ser Dios, porque tan pronto Dios deje de ser Dios, pues ya no es Dios. Si deja de ser Dios, no es Dios. Él tomó otra naturaleza para hacer redención. Tomó la naturaleza. Y en esa naturaleza humana, Pablo dice, Dios estaba en Cristo Jesús haciendo reconciliación consigo mismo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Ahora nosotros estamos al tanto de las promesas y al tanto de los pactos. Estamos al tanto de las promesas, estamos al tanto de los pactos. En Números,
18. En Números 18, versículo 19. Moisés nos dice lo que Dios le instruyó, las directrices que Dios le dio a él para que él se las diera al pueblo. Y por consiguiente han llegado hasta nosotros como parte de la revelación. Todas las ofrendas, Números 18, 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti. Ese pasaje de la Escritura viene dirigido de parte de Dios a través de Moisés para Aarón. Para Aarón y todos los levitas. Para Aarón y todos los levitas, de donde vienen los sacerdotes, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes que iban a ministrar dentro del santuario. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren para Jehová, porque todo lo que se ofrece para Dios es santo. Todo lo que se ofrece para Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo. Aleluya. No se vayan, hermanos. Yo sé que estamos hablando de sal y usted está tal vez pensando en la chuleta para allá, pero quédese aquí. Quédese aquí, por favor. Mantenga su mente en la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor, aleluya. Pacto de sal. Es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. La purificación, la preservación, la legitimidad, la santificación, etcétera, etcétera, tienen que ser para siempre. ¿Por qué yo estoy hablando de sal y menciono estos conceptos de purificación, preservación, legitimidad y santificación? Porque la sal dentro de la Biblia nos está hablando precisamente de estos conceptos. Era tipo de purificación, de preservación. Los alimentos se podían preservar con sal. En mi barrio, en el campo de donde yo vengo, en aquel tiempo cuando no había nevera, las gentes preservaban las carnes del animal que mataban con sal. Las metían en un envase parecido a ese, pero más grande, de madera. Ahí echaban las carnes bien saladas. Y yo me preguntaba cuando era niño, que me enviaban a otro hogar de un tío mío con un paquetón así, con casi medio saco de sal y con otro, un cuarto de una bolsa así de pimienta, para, vea allá de fulano que me muela esta sal con pimienta. Y yo preguntaba, pero ¿para qué tanta sal? ¿Para qué tanta sal y tanta pimienta? Yo preguntaba. Pero no pregunte mucho, porque en aquel tiempo te iban a decir así. No te estés preguntando y ves a hacer lo que te estoy mandando a hacer. Y después me doy cuenta que esa sal se la echaban a la carne y la carne le echaban en un envase de madera así grande, más grande que ese, y así preservaban esa carne. En los tiempos, especialmente de los navideños,
Cuando hacían ese arroz, el arroz con carne de cerdo, sacaban la carne, la freían o la ahumaban y así hacían el arroz con gandules con carne de cerdo. Alabado sea el Señor Jesús. Quiere decir que la sal preserva. ¿Por qué usted sala la comida? Todas las carnes que usted va a hacer las preserva. Usted no puede mantener la carne, el pescado, fuera del frío mucho tiempo. La carne no puede mantenerla del frío mucho tiempo porque inmediatamente toma bacteria. ¿Qué es lo que le ayuda al proceso para que no tome la bacteria? La sal. Compre esa carne, compre el pescado, llegue a su casa, lávalo un poquito, échele, si le va a echar limón, le eche limón, pero échele sal. Y tan pronto usted le echa sal, usted va a aguantar en gran medida el proceso de contaminación. Lo mete a la nevera y ahí le va a ayudar. Pero sin sal, es más, ni en la nevera, si usted no le echa sal, ni en la nevera se va a aguantar. La sal preserva. Pero en la Biblia la sal también es tipo de purificación, porque la preservación purificaba esa carne, porque esa contaminación de esa carne no se podía dársela a los sacerdotes si no estaba salada. Quiere decir que si no estaba salada, esa sal había contaminación, y si había contaminación no era pura, porque delante de Dios no se aceptaba lo que estaba contaminado. Por eso no se le echaba levadura. Aleluya. Porque la levadura es un proceso de fermentación. Entonces la sal es tipo de purificación, de preservación, de legitimidad y de santificación. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí, hermanos? La sal es un mineral cristalino de vital importancia para la alimentación humana y para la industria a través de toda la historia. En las tierras bíblicas hay un mar que se llama el Mar Muerto, le dicen el Mar Muerto. Y la razón por la que le dicen el Mar Muerto es porque ahí no hay peces, no hay vida. Y la razón por qué no hay vida ahí es por la cantidad de sal que hay dentro de las aguas del Mar Muerto y los minerales. Hay tanta sal y tantos minerales que la gente se mete dentro del mar, las aguas del mineral, del Mar Muerto, y pueden flotar en lugares que flota la persona por tantos minerales y tanta sal que tiene. El Jordán que desciende del monte, que pasa el río Jordán, se mete al mar de Galilea, sale del mar de Galilea y se va al Mar Muerto. Y cuando llega al Mar Muerto, se muere. Está lleno de vida. Cuando sale de las montañas, entra al mar de Galilea lleno de peces. Vida, sale del mar de Galilea lleno de peces y de vida, se mete al Mar Muerto y se muere. Por la cantidad de sal. Pero esa sal, de ahí en la historia, ha sido utilizada para los alimentos, para la industria, que aunque no sirve para la vida en un aspecto, sirve para la vida en otro aspecto. Era una industria de sal. La gente la utilizaban precisamente para vender la sal, para utilizarla, para llevarla a diferentes otras naciones de tanta sal. Quédese conmigo, hermanos, quédese conmigo. La sal se usaba como condimento de la comida en los sacrificios consumados en el altar. Levíticos 2:13 le leí, de Dios se utilizaba la sal. No podía traer un sacrificio en el altar de Dios, quemarlo si no había sal, tenía que tener sal. La sal también es un símbolo de subsistencia y hospitalidad. Por ser preservativa es emblema de incorrupción y de perpetuidad. Por ser preservativa es un símbolo de incorrupción, es un emblema de incorrupción y de perpetuidad. Números 18,
19 fue el texto que yo les leí arriba. Números 18, 19, el texto que les leí. Todas las ofrendas elevadas por las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las ha dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Es pacto de sal perpetuo. Perpetualidad. La sal es precisamente ese símbolo de perpetualidad. Gloria a Dios. Emblema de perpetuidad. Denota la validez y la duración de un pacto. La sal nos estaba hablando dentro de otras cosas, de la validez y de la duración de un pacto. Por eso dijo el Señor, no puede hacerse ese sacrificio en el altar de los sacrificios si no le añade sal. Ese emblema de validez. No tenía sal, no era válido. Tenía que añadirle sal para que fuera válido. Y de duración. Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Escuche bien lo que está diciendo. ¿No sabéis que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Dios le dio el reino a Israel, le dijo a David, el reino va a ser tuyo, va a ser un reino eterno, perpetuo. Y se lo confirmó cuando Salomón iba a reinar. Le dijo, de ti va a salir uno que su reino va a ser eterno. Y nosotros miramos a Salomón, que Salomón se murió, no fue eterno. Porque Dios no estaba hablando de Salomón, Dios estaba hablando del que vendría después en la línea. En la descendencia genealógica de David iba a aparecer uno que venía de esa línea genealógica, que su reino iba a ser eterno. Por eso cuando aparece el Señor Jesucristo, uno de los nombres del Señor Jesucristo con los cuales lo identificaban y lo llamaban era Hijo. Y cuando Cristo aparece en la revelación que le dio a Juan, uno de las evidencias que el Señor Jesucristo le da a Juan para decirle, yo soy el verdadero, le dice, yo soy la raíz de David. Yo tengo la llave de David. Aleluya. Entonces, la sal y el pacto de sal estaba hablando de perpetuidad. Estaba hablando de perpetuidad. Porque era un pacto que se le iba a dar o que iba a heredar el Señor Jesucristo. Y con Dios todas las cosas son eternas. La realidad de la iglesia del Señor es evidencia. Escuche bien, la realidad de la iglesia del Señor. ¿Cuál realidad? La existencia de la iglesia del Señor. Nosotros estamos aquí. En la tierra hay un pueblo que se llama iglesia. La realidad de ese pueblo que se llama iglesia del Señor es evidencia del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Por qué usted cree que el diablo ha querido eliminar la nación de Israel por tantos siglos? Ha querido quitarla del medio. Precisamente por esa razón. Porque Israel, la salvación viene a través de Israel. Eso le dijo el Señor a la mujer samaritana. La salvación viene a través del pueblo de Israel. Entonces el diablo ha querido eliminar. Cuando usted lee el capítulo 12 de Apocalipsis, usted ve al dragón y que está buscando a la mujer que aparece y él va detrás de la mujer para quitarla del medio. Y la mujer da a un hijo varón y el diablo trata de eliminar al hijo varón. Eso es la historia de Israel y el diablo tratando de eliminar al Señor Jesucristo y de eliminar al pueblo de Israel. Desde su mismo comienzo, el diablo ha tratado de hacer eso. Eliminar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la realidad de la iglesia es evidencia del pacto que Dios hizo con Israel y del derecho de existencia de ese pueblo. El diablo levantó la religión y a nombre del cristianismo
a nombre del cristianismo, hicieron unas conquistas en Israel y unas persecuciones en Israel. Desde Europa la religión ha estado atacando al pueblo de Israel, maldiciendo al pueblo de Israel desde Europa. Y llegaron a la tierra prometida y establecieron señales del cristianismo, que no son señales del cristianismo, eran señales de la religión. Pero al presentarse como cristianismo, todos ellos pensaron que ese era el cristianismo. Y ese no es el cristianismo, esa era la religión satánica, diabólica. Que dicho sea de paso, dentro de la revelación que el Señor le dio a Juan el Bautista, a Juan el apóstol, le dijo que va a llegar un momento en que Dios va a llamar a cuenta esa religión. Y que le va a pagar, aleluya, le va a pagar conforme a su merecido. Amén. Aparece el Señor Jesucristo en la historia. El verbo de vida, la segunda persona de Dios, el que hizo todas las cosas. Y aparece en la historia tomando la naturaleza humana. Y cuando aparece, le dice a los que le siguen, ustedes son la sal de la tierra. Hermanos, lo que él le dijo a sus discípulos allá, 2000 años atrás, se lo ha dicho a sus discípulos a través de la historia de la iglesia. Los discípulos del Señor Jesucristo son la sal de la tierra. ¿Y quiénes somos los discípulos del Señor Jesucristo hoy? ¿Quiénes? Dígamelo fuerte que yo lo oiga. ¿Quiénes los discípulos? La iglesia del Señor Jesucristo, somos los discípulos del Señor Jesucristo. Y si nosotros somos los discípulos, entonces somos la sal de la tierra. Quiere decir que la razón por la cual la tierra no ha sido destruida es porque la iglesia está aquí y la iglesia ha preservado la vida de esta tierra y de los moradores de la tierra. Por eso es que Dios nos ha traído juicio todavía, porque nosotros estamos aquí. La tierra no ha sido destruida porque nosotros estamos aquí, la iglesia. O la sociedad no se corrompe totalmente, ¿sabe por qué? La iglesia y la vivencia de la iglesia evita que una sociedad se corrompa. Y por supuesto, ahí donde entra Marcos 9:50, o quedamos ahí mismo, en Mateo 15, 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece. Marcos dice, se hace insípida. O sea, pierde la habilidad de sazonar, pierde la habilidad de preservar, pierde la habilidad y las características que Dios le dio a la sal para que fuera preservativo, para que fuera purificador, para que diera sabor. Si pierde esa habilidad, no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. No sirve ni siquiera para usarla como un arma de guerra, que era como la utilizaban cuando los venían en las guerras, conquistaban una ciudad y le echaban sal para que no pudieran utilizar más esa ciudad. Ni para eso sirve, ni como un arma de guerra. Cuando pierde su habilidad, las características que Dios le dio de preservar. ¿Y dónde se encuentran las características de nosotros como sal? Aleluya. ¿Dónde se encuentran las características de nosotros como sal para preservar? Precisamente se encuentran en la habilidad que tiene la iglesia
de ser un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo diferente, un pueblo que no hace compromisos ni concesiones con el siglo. Es un pueblo que mira la Escritura para vivir la vida natural, que mira las directrices de Dios para poder vivir la vida natural en todas las esferas de la vida, en toda dimensión de la vida. La iglesia, la sal del mundo, mira la Escritura y las directrices de Dios para mantenerse sal. Si quitamos la mirada de las directrices de Dios, si dejamos de vivir conforme Dios nos ha dicho que vivamos, si dejamos de ser lo que Dios nos ha dicho que nosotros seamos, perdemos la habilidad de ser sal. ¿Usted sabe por qué nosotros vemos las anomalías que nosotros vemos en muchos grupos cristianos evangélicos? Esas anomalías, y nos decimos a nosotros mismos, y decimos, pero esta gente son cristianos. Yo no sé si a usted le pasa eso. Yo simplemente le estoy abriendo mi corazón lo que me pasa a mí, me ha pasado a mí. Y me pregunto a mí mismo, porque tengo el derecho de preguntar. Y no le pregunto a nadie con implicaciones para que no piense que estoy juzgando a nada ni nadie, pero me lo pregunto yo. Yo tengo ese derecho de preguntar, porque la Biblia dice claramente que escudriñemos las cosas. E inclusive hasta la profecía hay que escudriñarla. Que hay que retener lo bueno y rechazar lo malo. Y cuando vemos en algunos grupos llamados evangélicos cristianos, esas expresiones que ellos le llaman son su adoración a Dios. Pero no vemos ninguna diferencia entre esas expresiones y las expresiones del siglo. Y yo tengo que decirme, pero ¿dónde está la capacidad de preservación de esa expresión que están teniendo si el mundo está viendo en ellos, en esos grupos, lo mismo que el mundo practica y vive? Y si no existe una diferencia, y si no va a existir una diferencia entre los dos grupos, ¿por qué entonces se encargó de enviarle a la iglesia del Señor en Apocalipsis 2 y 3 los mensajes que Él no envió a la iglesia? ¿Por qué? Si no tiene ninguna diferencia, y si no importa, porque el Señor se tomó el tiempo de decirle a Juan, escribe y envíalos a la iglesia, a la historia de la iglesia, en todos los tiempos, para que la iglesia sepa cómo es que yo quiero que mi iglesia viva. Para que mi iglesia, la cual yo la vengo a buscar, para llevármela en el rapto, yo quiero que ella entienda cómo es que yo quiero que esa iglesia viva. Aleluya. Por eso se le dijo a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, has guardado, has vivido, has obedecido lo que yo te ordené, que guardaras y vivieras de la forma que yo te ordené, lo has hecho, entonces yo te voy a librar de la ira que viene pronto para derramarse sobre el mundo. Hermano, Cristo dijo, vosotros sois la sal. La vivencia nuestra, la vivencia, la capacidad, la habilidad de nosotros vivir conforme el Señor nos ha indicado, diferente a como este mundo vive, es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar preparados para el rapto. Mientras más sal, más preparado. Mientras más purificación, más preparado. Mientras más consagración, más separado. Para Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Por eso el Señor le dice a la iglesia en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Vuestra palabra sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bendito sea Dios. Sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, sazonada con sal. ¿Y qué es lo que sazona nuestra palabra, hermana? Cuando Pablo está hablando de ese concepto, vuestra palabra sazonada con sal, no son las palabras, queridos hermanos, la forma audible de lo que nosotros somos o creemos. Las palabras es precisamente lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos, lo que nos hace a nosotros. Por eso dijo el Señor que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. En otras palabras, lo que contamina al hombre no es la sal que entra, sino la sal que sale. Porque si la sal que entra y está dentro es la sal que yo quiero, no lo contamina. Pero si la sal que sale está insípida, eso lo contamina. Porque es palabras y expresiones que salen de falta de fundamento y falta de relación y falta de vivencia y falta de perpetuidad y falta de purificación y de consagración y falta de lealtad al Señor y falta de vida de Dios en la persona. Gloria a Dios. Entonces yo creo, queridos hermanos, que si nosotros somos la sal de la tierra, y eso es lo que nos enseña la Escritura, somos la sal de la tierra. Todo creyente lleno del Espíritu Santo, todo creyente que vive conforme a la palabra, que busca vivir conforme a la palabra, es sal de la tierra. La idea que presenta la Escritura es precisamente que podemos rechazar o hay que rechazar todo lo que produjera o todo lo que produce fermentación o decadencia. Si produce fermentación o decadencia hay que rechazarlo. Nosotros como iglesia y sal debemos, o la responsabilidad es de ayudar a la preservación. Nadie puede quitar la iglesia de su plataforma como iglesia. Nadie puede quitarla. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermano, no hay diablo, no ha nacido diablo todavía que ha podido quitar la iglesia de su plataforma como iglesia. Lo ha tratado a través de 2000 años, pero no ha podido. Han venido diferentes filosofías de gobierno, ideologías de gobierno para tratar de impedir la realidad de la iglesia y el resultado ha sido lo contrario. La iglesia se ha multiplicado. Y ha habido avivamiento en la iglesia y ha habido más consagración en la iglesia. Más dedicación, más pureza en la iglesia. Porque mientras nosotros seamos sal, y para ser sal es necesario que la vida de Cristo esté en nosotros. Y que para ser sal nosotros tomemos las directrices que el Señor nos ha dado en su palabra, vivirlas, aplicarlas a nuestra vida diariamente, en cualquier dimensión, en cualquier esfera. Y así nosotros, así nosotros permanecemos siendo sal. Sal. De lo contrario, queridos hermanos, nos convertimos en un pueblo
sin la capacidad de preservar, fuera del pacto eterno. Eso le dijeron a la iglesia de la Odisea. Eso le dijeron a la iglesia de la Odisea. Lo que le dijeron a la iglesia de la Odisea es, en otras palabras, tú has perdido la sal. Has perdido la sal. Por eso te voy a vomitar de mi cuerpo. La rechazaron. Porque perdió la sal. Perdió la habilidad de ser sal. Tenía de todo. Se lo dijeron. Él dijo, yo soy rico, yo tengo muchas cosas, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor aparece y le dice, tú eres un pobre desbienaventurado, miserable. Hasta eso le dijo el Señor. Hasta miserable le dijo el Señor. Yo te aconsejo que compres de mí. Te aconsejo que compres de mí oro. El mismo consejo para nosotros, queridos hermanos. Si somos sal de la tierra, como iglesia debemos procurar tener sal en nosotros. Marcos 5:50, dentro de las cosas que nos dice el Señor, una de las que nos dice es, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con nosotros. Tened sal en vosotros mismos. Antes del Señor irse al cielo, enfatizó en esas palabras, tened sal en vosotros mismos. No vaya ahora a su casa a regarse sal por encima, que eso no es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la sal que nos preserva? La obediencia a las directrices del Señor. La vivencia en el tiempo y en el espacio conforme a las directrices del Señor. El sometimiento nuestro como hijos de Dios a las directrices que el Señor nos dejó. Estas cosas nos hacen a nosotros sal. Entonces dice el evangelista, tened sal en vosotros mismos. O el Señor Jesucristo, y lo escribió el evangelista Marcos, tened sal en vosotros mismos. Hay momentos que la sal se puede acabar, ¿verdad? Como que hay una tendencia que se acabe a la sal, que se vaya. Y yo creo que cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos y nos damos cuenta que como que la sal se está escaseando, debemos salir a buscar sal. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, queridos hermanos? No debe esperar que nadie le diga a usted, esta comida está sosa. Esa comida está... No espere que nadie se lo diga. Cuando el Espíritu Santo te dé la insinuación, inmediatamente sal a buscar sal. La única forma de nosotros encontrar la sal que necesitamos se encuentra en el altar de la gracia. En la presencia del Señor, cuando vamos y le decimos al Señor, Señor, me he descuidado. He estado muy pendiente al siglo, me he descuidado. Cada día me convenzo más. Cada día me convenzo más que la iglesia, nosotros debemos tomar esa actitud de decirle diariamente al Señor, Señor, aquí estoy, no quiero saber de este siglo, no quiero identificación con este siglo, quiero consagrar mi vida completamente a ti. Cada día me convenzo más que las personas que el Señor va a levantar en el rapto son ese tipo de creyentes que le están diciendo al Señor en este tiempo, Señor, no quiero saber más de este siglo. No quiero saber de las impurezas de este siglo, no quiero saber de las formas del siglo, no quiero saber de la identificación con este mundo impío. Quiero consagrar mi vida a ti, la cual es tuya porque tú me compraste. Esas actitudes, esas expresiones, esas decisiones hacen que nosotros nos convirtamos en sal.
Y eso preserva, porque el Señor le dijo a Abraham, si allí hubieren 10, o si hubieren 5, o si hubiere 1, yo no destruyo la ciudad. Y aunque la Biblia le llama a Lot justo, mas sin embargo el Señor destruyó la ciudad. ¿Cuál es la implicación de eso? La Biblia le llama a Lot justo. El justo Lot afligía su alma. Pero Dios le había dicho a Abraham, si encuentro allí 10 o 5 o 1, no destruya la ciudad. Y la destruyó. ¿Qué quiere decir eso? Pues no encontró ni uno. La sal de Abraham preservó la vida de Lot y de sus hijas. Uy, santo Dios del cielo. La sal de Abraham preservó la vida de Lot, porque la sal de Abraham era a Dios un sabor. Estoy hablando de la fe y la consagración de Abraham y la dependencia de Abraham de Dios. Por eso se le llama el padre de la fe y por eso la Biblia le dice que Abraham era amigo de Dios. En la intercesión de Abraham por Lot, Dios libró la vida de Lot y de sus hijas. Y pudo haber librado la vida de su esposa, pero la vida de su esposa le estaba gustando en el lugar donde ella vivía y miró hacia el lugar donde ella vivía. Y la Biblia nos llama a nosotros no mirar esta sociedad, no mirar este siglo, no buscar las formas de este siglo, no vivir conforme a este siglo, porque nosotros no somos de aquí. Te critiquen, hermanos, deja que te critiquen, no importa. Da gloria a Dios porque te critica, porque tú has decidido consagrarte y ser diferente. Dale gloria a Dios por eso. Dale gloria al Señor porque tú has decidido consagrar tu vida totalmente al Señor y no identificarte con este mundo impío. Dale gloria a Dios porque te están criticando. Porque si te critican, al Señor Jesucristo también lo criticaron. Y a los apóstoles los criticaron. Y a los siervos y siervas del Señor que se consagraron a Dios, los criticaron y a muchos de ellos los mataron. Que te critiquen también. Es un privilegio. Por eso el apóstol San Pablo dijo, yo considero un privilegio que Dios me ha dado a mí, padecer por el Señor Jesucristo. Participar de los padecimientos del Señor Jesucristo. Es un privilegio. Que te critiquen. De todas formas, quien te está criticando es un mundo impío que va a recibir el juicio de Dios sobre su cabeza. ¿Por qué te tiene que preocupar por eso? Tú eres sal. Este mundo todavía no ha recibido el juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí. El mundo no ha recibido el juicio que va a recibir porque tú estás aquí. Pero tan pronto tú seas quitado de aquí, dice la Biblia, que los juicios de Dios se van a derramar sobre este mundo impío. Y no hay forma de evitarlo tampoco. Dile al Señor, Señor, gracias porque tú me has hecho sal. Qué privilegio, hermanos queridos, qué privilegio. Qué privilegio, hermanos queridos, qué privilegio. Dile con confianza al Señor, tú me has hecho a mí sal. La capacidad de preservar. Aleluya. Y parte de lo que nosotros vamos a recibir allí de los galardones es precisamente por cuanto nosotros vivimos conforme al mandato y vivir en el tiempo y el espacio conforme a lo que somos, sal, vamos a recibir galardón por eso también. ¿Por qué? Porque el pacto de sal es perpetuo. Es perpetuo. Tened sal en vosotros mismos. Termino, como sal, nosotros como sal que somos de la tierra, si permitimos que nos convirtamos en sal
insípida, sin sabor, sin vida, sin gracia, no vamos a poder ni siquiera bregar con los momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Sabe por qué gente, ya estoy concluyendo, sabe por qué gente abandona las filas del Evangelio? Porque no pueden bregar con las pruebas, con los momentos difíciles. Una de las razones es porque perdieron la habilidad, la capacidad de ser sal. ¿Usted sabía que los alimentos que usted come y le echa hierbas amargas como el ajo, como el recado, como los pimientos, como la cebolla, como el cilantro, esas hierbas amargas le dan sabor a lo que usted come? Y usted sabe lo que le hace, usted sabe lo que hace que esas hierbas amargas le den sabor a lo que usted come: la sal. Échele esos alimentos, échele esas hierbas amargas a los alimentos y no le eche sal para que usted vea si se lo va a poder comer. Pero cuando usted le echa esos alimentos a la comida y le echa sal, esas hierbas amargas le dan un sabor a la comida que viene de la sal. Es la sal la que saca afuera la habilidad de los condimentos, de los sabores, de las hierbas amargas. El cordero pascual no se podía comer sin hierbas amargas. Había que comérselo con hierbas amargas. Pero la sal hace posible comer las hierbas amargas. Las pruebas de la vida, las lágrimas de la vida, los momentos difíciles que tú experimentas y pasas, es posible. ¿Sabes por qué? Porque tú eres sal. Y Dios tiene la capacidad de usar tu vida como sal para sacar el provecho para tu vida de esos momentos amargos. De esos momentos difíciles en la vida. Que tú no los quieres, ni yo los quiero. Nadie los gusta, nadie los quiere. Pero es necesario comerlos. Pero para poder comerlos necesitamos ser sal. Es la sal en nosotros, o nosotros como sal, que hace posible que saquemos el beneficio necesario de esos momentos difíciles. Tened sal en vosotros. Tened sal en vosotros. No permitas que nada ni nadie, te quite el privilegio de vivir conforme a las directrices que el Señor te ha dado para ser sal de la vida. Presta atención al espíritu de vida. Presta atención a las directrices que el Señor te ha dado, porque ahí se encuentra precisamente la habilidad de tu poder ser sal. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Dios amado, tú nos haces sal. Tú eres, Señor, Dios bueno, la fuente de la sal en nosotros. Si no fuera porque tú nos perdonaste, nos limpiaste de nuestros pecados con la sangre del pacto nuevo y nos diste al Espíritu Eterno a vivir en nosotros, nosotros no pudiéramos ser sal de la tierra. No son los niveles y expresiones del siglo los que nos hacen sal. No son las filosofías del siglo los que nos hacen sal. No son las religiones sin Dios las que nos hacen sal. No son los conceptos teológicos sin tu palabra lo que nos hacen ser sal. No son las ideas que nosotros aceptamos como expresión simplemente de nuestra naturaleza humana caída y de lo que nos pide la naturaleza humana caída, los que nos hacen sal. Lo que nos hacen sal es lo que tú hiciste por nosotros.
la presencia de tu Espíritu y tu palabra en nosotros, y la habilidad de obedecer tu palabra y de vivir conforme a tu palabra, el deseo de agradarte, de ser diferente, aleluya, para ti, eso nos hace ser sal. Aleluya. Por eso es que tú nos dices, tened sal en vosotros mismos. Tenemos que venir a ti diariamente, tenemos que ser sinceros contigo, abiertos contigo. Renunciar a esta carne, renunciar a lo que nos pide esta naturaleza humana caída, renunciar a ellos, morir a esas exigencias y consagrarnos a la obediencia a tu santa palabra. Ayúdanos, buen Dios. Ayúdanos, Altísimo Dios, Santo, para que podamos estar listos para ese día glorioso que viene pronto, donde tú has prometido, Señor amado, sacar a tu iglesia de aquí. Has prometido sacarnos. Antes de que comiencen a caer los juicios, tú has prometido sacarnos de aquí. Y tú has de cumplir tu palabra. En un abrir y cerrar de ojos vas a cumplir tu palabra. El mundo, Altísimo Dios, y todos nosotros viviendo aquí no nos dimos cuenta de esta pandemia. Cuando abrimos los ojos estábamos dentro de una pandemia global. Señor amado, cuando tú levantes tu iglesia en un abrir y cerrar de ojos, pasará el tiempo antes de que el siglo se dé cuenta que desaparecimos. Aleluya, porque tú lo quieres que sea así. Por eso nos dice a nosotros, tu pueblo, tened sal en vosotros, estad alerta, estad pendiente, buscad en oración, velad y orad, porque no sabemos cuándo va a ser. Ayúdanos, Padre Santo, a consagrarnos a esta gran verdad. Consagrarnos, Altísimo Dios, a estas directrices que tú nos das para que podamos participar de estas grandes bendiciones que nos esperan y que esperan a todos aquellos que deciden vivir para ti, consagrarse, morir a la carne y al siglo y vivir para ti, ser una lumbrera, ser sal, ser un modelo de vida, imitando al Cristo de la gloria. Pedimos con confianza en el nombre de Jesús de Nazaret, Altísimo Dios, a quien damos toda gloria y toda honra. Decide tú que nos ves a través de este medio, vivir para el Señor, consagrarte para el Señor. El tiempo en que estamos viviendo es para que tú decidas consagrarte totalmente al Señor. Saca tus ojos del siglo, ponlos en las Escrituras y decide obedecer la Escritura. Ahí está tu bendición y tu prosperidad. De lo contrario, te vas a perder de las grandes bendiciones que Dios ha separado para todos aquellos que le aman y le esperan. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Consagra tu vida al Señor y Dios no va a fallar en cumplir su parte del pacto. Amén. Gloria a Dios.